Sí, Señor. Tenemos muchas razones, Señor, para alabar. No podríamos enumerar, Señor, las grandes bendiciones, la cantidad de bendiciones que has dado a nuestra vida. No habría manera, Señor. Gracias por ser un Dios de gracia. Somos tu pueblo, Señor. Compraste a precio de sangre, Señor. Pero hemos sido llamados a ser tu pueblo, Señor, que lleva esperanza, la buena noticia al perdido, Señor. Gracias por estas alabanzas. Gracias, Señor, porque utilizaste en algún momento de nuestra vida a alguien para hablarnos de ti. Y por eso estamos aquí hoy. Porque alguien vino a nuestra vida. Y esa también es nuestra responsabilidad ahora. Bendito sea tu nombre, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Antes de tomar asiento, ¿por qué no le das el puñito al que está a tu lado? Así nomás como saludándolo. Rapidito, si no lo conoces, igual salúdalo. No tienes que abrazarlo, solamente salúdalo. Y... Panterita, la lacto. No, que me la dé mejor. De lejitos nomás, de lejitos. No se olviden del COVID. Pero qué bueno. Ahora sí pueden tomar asiento. Buenas noches, hermanos. Qué bueno poder ver a algunos de ustedes que no los vemos varias semanas, pero qué bueno que hoy día nos estén acompañando. Espero que hayan estado conectados en los estudios pasados, donde hemos estado viendo el capítulo 1, capítulo 2, y el día de hoy estamos en el capítulo 3 del libro del profeta Jonás. Entonces, si tienes tu Biblia, por favor te pido que puedas ir ubicando este libro que está en el Antiguo Testamento. Jonás, capítulo 3. El título del mensaje del día de hoy, del tema, o el tema del día de hoy, es un mensaje verdadero, un arrepentimiento genuino. No puede ver en la vida de una persona un arrepentimiento genuino si no le has dado el mensaje correcto. Y eso es lo que hoy día vamos a ver. Que Dios tiene un mensaje que dar al hombre, al mundo, y que si lo recibe va a producir arrepentimiento en su vida y fe. Entonces, si ya estás en capítulo 3 de Jonás, quiero que estés atento a un pequeño resumen para que te puedas ubicar en lo que hemos venido estudiando las semanas pasadas. Capítulo 1 comenzó con este gran llamado de Dios a Jonás, diciéndole: Jonás, levántate y anda a Nínive, porque la maldad de esta ciudad ha llegado hasta donde yo estoy. Ha sido tan grande, tan mala, tan cruel la maldad de ellos, que ya no me puedo quedar con los brazos cruzados. Entonces tú anda a este lugar y pregona, predícales, háblales de mí. Y después de recibir este llamado, Jonás se levantó y fue al otro extremo. Nínive estaba para allá, era el lugar donde tenía que ir, pero él se fue para Tarsis, o intentó irse a Tarsis porque ni siquiera llegó.
y Tarsis estaba al otro extremo. Él desobedeció a Dios cuando el llamado o cuando la orden era muy clara. No había nada que podíamos decir, de repente no fue tan claro y por eso se equivocó y por eso se fue para el otro lado. No, el mensaje era claro, pero él decidió ignorar, desobedecer a Dios. Y eso trajo consecuencias. Subió al barco y vino una gran tormenta, donde estaba a punto de quebrarse, romperse, partirse el barco. Pero en ese barco no estaba solo Jonás, había muchas más personas que lamentablemente por su desobediencia también estaban corriendo peligro, por la desobediencia de Jonás. Y ellos en su desesperación, los tripulantes, oraban a su Dios, pero estaban orando a dioses falsos y por eso no tenían respuestas. Y Jonás estaba dormido. Y el capitán vino a levantarlo pidiéndole que orara a su Dios, que quizás podía este Dios de Jonás liberarlos de la situación en la que estaban. Pero Jonás no oró. En lugar de orar, él hizo una petición diciendo, tírenme al mar. Y lo tiraron. Después de hacer varias maniobras para no botarlo o no tirarlo a Jonás, pero al final no pudiendo hacer nada, tuvieron que echarlo. Y en el capítulo 2 justamente habla de eso, que Jonás es tragado por un gran pez, donde estuvo 3 días y 3 noches. Y en ese lugar fue donde él recién se acercó al Dios el cual él se había alejado. Cuando recién estuvo en el estómago de este gran pez. No lo hizo antes, lo hizo recién ahí. Cuando se dio cuenta que ya no había escapatoria, cuando la muerte prácticamente estaba encima de él, cuando ya no había luz en el túnel en el que estaba, oró. Y gracias a Dios, Dios lo escuchó y lo liberó. Y esa oración habla de la experiencia, capítulo 2, habla de la experiencia que él tuvo dentro del estómago del pez, pero también habla cómo Dios preservó su vida cuando no la merecía. Si algo él merecía, era la muerte. Pero Dios es un Dios de gracia, de misericordia, y le conservó la vida todavía. Y después de 3 días y 3 noches, capítulo 2 termina diciendo que el gran pez lo vomitó en la orilla del mar, o en tierra. Y ahí termina capítulo 2. Jonás en tierra. Jonás fuera del mar ya, vivo. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer Jonás ahora? ¿Qué va a suceder? ¿Qué debería hacer Jonás? Ya pasó por un momento muy difícil y ahora ya está liberado, ya está vivo, ya está en tierra. ¿Pero qué va a hacer? ¿Hay algo que pueda hacer? Él había sufrido, él había estado en el mar por su desobediencia, era consecuencia de su pecado. Dios lo perdonó, Dios lo liberó. Pero ahora ¿qué toca? ¿Ahora qué va a hacer? Y de eso se trata el capítulo 3. Versículo del 1 al 2. Jonás ya está en tierra, Jonás ya no está en el estómago del pez. Y versículo 1 dice esto: la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Este primer versículo, la manera en cómo comienza, es increíble. Porque dice: vino palabra del Señor a Jonás por segunda vez. La primera vez que Dios habló a Jonás fue en el capítulo 1, cuando prácticamente le dijo lo mismo que ahora le está diciendo: levántate y ve a esta gran ciudad llamada Nínive. Era la misma orden,
Era el mismo llamado, pero la diferencia era que era por segunda vez. La primera vez él desobedeció y ya sabemos lo que pasó después de su desobediencia. ¿Y cuál es lo increíble de este primer versículo? Es que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado como Jonás? Hemos fallado a Dios. Hemos hecho algo que no le agrada. Hemos estado en pecado. Quizás has tenido un cargo, una responsabilidad dentro de la iglesia, algo que Dios te había encomendado, y en ese contexto desobedeciste en algo, pecaste en algo, caíste en algo. Pero después de un tiempo Dios te perdona, te restaura. ¿Quién no ha estado en esa situación? Yo he estado muchas veces y creo que todos ustedes también, que la fregamos, que la regamos, como dicen los mexicanos, que ya hicimos lo peor, pero Dios siempre ha estado al lado nuestro, levantándonos si hemos caído. Esto estaba experimentando Jonás, una segunda oportunidad. Pero ¿sabes qué cosa? Lo bonito de esto es que Dios podía liberarlo y lo liberó. Dios podía perdonarlo y lo perdonó. Pero no había necesidad de parte de Dios de seguir utilizándolo en lo que Él le dijo al inicio. Podía usar otra persona. O sea, Jonás, después de haber pisado tierra, pudo haber continuado con sus cosas que hacía antes de haber sido llamado por Dios, que quizás era trabajar, que quizás era estar con la familia, regresar otra vez a Israel, que era el lugar donde él pertenecía. Continuar con su vida, perdonado, liberado. Y Dios podía llamar a otra persona y enviarlo a Nínive. Entonces Dios no solamente lo liberó y lo perdonó, sino que Dios todavía quería utilizarlo en algo que ya le había fallado. Y eso hace que este primer versículo sea hermoso, hermanos. Porque muchos de nosotros que hemos estado en situaciones similares que Jonás, y quizás los que han tenido un cargo dentro de la iglesia, han experimentado eso, de creer que después del tropiezo, de la falla, del pecado que han cometido, ya no hay manera de volver a enseñar. Ya no hay manera de volver a pararme aquí. Ya no hay manera de dirigir la oración. Ya no hay manera de enseñar a los niños. Ya no hay manera de limpiar los asientos. Porque lo que he hecho es horrible, es feo, es sucio. Yo he estado así varias veces. Es más, hace 6, 7 años dejé el liderazgo porque estaba pasando un momento muy difícil yo en mi vida. Le dije a Oscar, ¿sabes qué, Oscar? Ya no puedo seguir como líder. No le dije por qué, pero yo estaba luchando con varias cosas y creía que ya no debía estar ahí. Pero mira, otra vez soy líder. Y eso es gracia, eso es misericordia. Yo no merezco estar aquí enseñando. Oscar tampoco, Javicho tampoco. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y eso es lindo, hermanos. ¿Sabes qué cosa? Es lindo que Dios sea un Dios de oportunidades. Pero lo ideal es que tú obedezcas a la primera. Eso es algo muy importante. Porque sí, Dios te da varias oportunidades. Ahorita yo estoy hablando de segunda, pero en realidad yo voy en el número 1.000.000 de veces.
10,000 veces. Pero lo que Dios quiere no es darte oportunidades. Dios quiere que tú obedezcas a la primera. ¿Y sabes qué cosa? Si tú obedeces a la primera, como Jonás no lo hizo, si tú obedecerías a la primera, a lo que Dios te dice, créeme que te ahorrarías mucho sufrimiento. Muchas consecuencias tú podrías evitar si tú obedecieras a la primera. Entonces, es bueno tener un Dios que después de la caída te levante y te dice, continúa, sigue sirviendo en el área que te puse. Pero lo ideal es hacerlo siempre a la primera. Eso es muy, muy importante. Jonás estaba experimentando una segunda oportunidad para hacer lo mismo que le hizo, que le pidió la primera vez. Ir a Nínive. Ir y proclamar un mensaje. Ahora, vamos a ver si Jonás va a aprovechar esa segunda oportunidad. Porque la oportunidad está dada. Dios vino a su vida y le habló lo mismo que le habló en el capítulo 1. En el capítulo 1, después de escuchar este mandato, este llamado, él actuó de una manera mala, desobediente. Ahora vamos a ver qué es lo que él hace en esta segunda oportunidad. 3. Y Jonás se levantó y se fue a Tarsis. No dice eso, ¿no? Y Jonás se levantó, no sé si lo han puesto mal, conforme a la palabra del Señor, fue a Nínive. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminó de un día, y en su predicación decía, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Entonces podemos ver que Jonás sí aprovechó esta segunda oportunidad, hermanos. Ahora se levantó y fue a la dirección correcta. Ya no se fue a Tarsis. Y eso era lo que debió hacer en la primera. ¿Sabes qué cosa? Dios te da oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Pero no hay peor condición del hombre en que esas oportunidades no las aproveches. Que Dios te dé oportunidades y que no las aproveches, es triste, en verdad. Es muy triste. Pregúntate, ¿cuántas oportunidades Dios te ha dado hasta el día de hoy? Pero también pregúntate, ¿cuántas de ellas has aprovechado? Ahora Jonás sí obedeció. Ahora Jonás sí obedeció. ¿Y sabes qué cosa? Jonás, después de haber experimentado lo que sucedió por la desobediencia, no creo que se atreva otra vez a desobedecer, pues. No creo que se atreva a desobedecer otra vez, después de todo lo que vivió, que su vida corrió peligro. Ahora, probablemente Jonás estaba diciendo, ya sé quién es Dios ya, y ya sé lo que me puede pasar si es que desobedezco. Esa no debe ser la motivación por la cual tú obedeces a Dios, las consecuencias. No debe motivarte, no, si es que no obedezco, Dios está con su espada a punto de cortarme en dos. No, y por eso voy a obedecer, porque tengo miedo que me castigue. No debe ser esa la motivación por la cual tú obedeces a Dios. Pero sí debes tenerlo presente. No debe ser la motivación, pero sí debes tenerlo presente, de que Dios te va a disciplinar. Pero no debe ser tu motivación. Entonces Jonás recibe por segunda vez la misma orden de ir a Nínive, pero la diferencia entre la primera y la segunda era que ahora
él sí estaba dispuesto a ir. Y fue a este lugar, dice, camino de 3 días. La ciudad era muy grande. Jonás comenzó a recorrer la ciudad y comenzó a predicar. ¿Y cuál era su mensaje? Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Yo no creo que ese haya sido todo el mensaje. Solamente que Jonás haya pasado por las calles y haya dicho, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y seguía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Yo no creo que Jonás haya solamente usado esa pequeña oración. Yo creo que él les habló por qué iba a ser destruida y qué es lo que Dios les estaba pidiendo. Entonces, ¿por qué solo aparece esta frase como si fuera lo único que dijo Jonás mientras estuvo ahí? La razón es sencilla. El énfasis de este mensaje era juicio. La ira de Dios iba a derramarse sobre este pueblo. Y el mensaje era, si no te arrepientes, Nínive va a ser destruida. Dios iba a derramar su juicio, quería derramar su juicio sobre esta ciudad. Y no sé si ustedes recuerdan, hermanos, esto lo hablamos en los primeros capítulos, el primer capítulo, dijimos que Nínive se caracterizaba por la maldad que tenía. Eran muy sangrientos, muy crueles. En esa época eran las personas consideradas las personas más malas, más crueles de la época. ¿Sabes qué cosa? Ellos despellejaban a los hombres, a las mujeres vivos. Sacaban sus ojos, pero no los mataban, los mantenían sin ojos. Sacaban sus uñas una por una, de los dedos, de los pies, de las manos. Era un deporte para ellos hacer estas cosas. Era un deporte. Se sentían satisfechos al hacer esto. Y había un montón de cosas más, hermanos. Los metían a barriles de aceite caliente y luego los sacaban y seguían jugando con él. Esa era la maldad de este pueblo y esa era la razón por la que Dios estaba mandando un mensaje de juicio. Porque la maldad ya había subido, ya estaba hasta el colmo ya. Por eso iba a ser destruido. Y por eso Jonás, su predicación era tajante y directa. Si no se arrepienten, si no cambian sus caminos, si no se vuelven a Jehová, si no salen de la oscuridad en la que están, Nínive será destruida. Y esto es lo que Jonás se mantuvo haciendo por varios días, por diferentes lugares de la ciudad. Imagínate esa escena. Jonás era judío y al pueblo al que había llegado eran paganos, gente que no era judía, que tenía otros dioses. Y de pronto llega alguien que no pertenecía a ese pueblo, que probablemente hasta sus vestiduras eran distintas. Tú puedes reconocer a un extranjero cuando llega a Perú, ¿verdad? Es fácil, ¿no? Es fácil reconocerlo por su forma de hablar, por su color de piel, por su pelo, por su forma de vestirse, por su altura inclusive. Y probablemente Jonás tenía una característica distinta a la de ellos. No abismalmente, pero había una distinción. Entra a ese pueblo Jonás y comienza a decir, arrepiéntense, gente de Nínive, arrepiéntanse. El juicio de Dios vendrá a sus vidas si mantienen esta vida de pecado. En el mercado, en la plaza, en la puerta de las casas de las personas. Arrepiéntanse. Jehová, Dios de los ejércitos, vendrá sobre ustedes.
Esa fue la tarea de Jonás. Yo he visto muchas personas de otras iglesias que hacen esto, que se van a los mercados, que se van a los autos, a los buses, que se van a las plazas, y su mensaje no es igual que el de Jonás, pero también con voz muy alzada comienzan a hablar el evangelio de Cristo y comienzan a decir: hermanos, amigos, arrepiéntanse. El juicio de Dios va a venir sobre sus vidas. No en 40 días, pero de que va a venir si no se arrepienten. Y hay mucha gente, hermanos, que también hizo lo mismo que Jonás estaba haciendo. Mucha gente, hay muchas personas que hoy en día ahorita están predicando en ciudades grandes, en pueblos pequeños, que no son necesariamente de su propio país, de diferentes lados del mundo. Jonás es un tipo de misionero, porque esa no era su pueblo, no era Israel, era un pueblo vecino, el cual él no debía estar ahí, pero Dios dijo: anda. La razón por la que Jonás al inicio no obedeció, quizás no fue la única, pero es una de las probables, es porque Jonás no quería que esta gente tan mala, tan cruel, conociera al Dios verdadero y que puedan experimentar salvación. ¿Por qué? Porque consideraban que eran dignos de la muerte, del infierno, por la maldad que hacían. Y por eso es que el llamado que Dios le había dado, que era ir y predicar, le parecía, no, en el fondo él no quería que esa gente tan mala se convirtiera. ¿Y sabes qué? Yo no sé si eso es algo exagerado, pero no sé, tú ponte a pensar en eso. Espero que no odies a nadie hoy en día, pero imagínate que tú tengas enemistad con alguien que no puedes ni verlo. Es muy malo para ti, muy malo. Y Dios te dice: anda y predícale a ese hombre o a esa mujer que te hizo daño, que te ofendió o que hace muchas cosas malas. Yo creo que es posible que por nuestra mente pase, que se quede así, no escuche el evangelio. Por ejemplo, quizás muy cerca a tu casa hay gente que vive en drogas, son borrachos, prostitutas que están muy cerca a tu barrio, homosexuales que ejercen la prostitución. Para la sociedad, ellos son los peores. Para Dios, son igual que tú y yo. Pero muchas veces para nosotros predicarle a ese tipo de personas es muy difícil. No tienen que responder, pero ¿alguna vez le has predicado a un homosexual? ¿Le has predicado a un drogadicto? ¿Por qué no? Si ellos necesitan también del evangelio. Jonás estaba cara a cara con personas similares a las que menciono. Asesinos. Y él tenía que hablarles a ellos. Entonces Jonás está predicando. Está llevando el mensaje que Dios le había encomendado. Y después de predicar, veamos cuál es el resultado. Versículo 5. Dice: todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno
y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Hermanos, el mensaje de Dios a través de la vida de Jonás no fue en vano. Tuvo frutos. La gente escuchó este mensaje que quizás no era tan suavecito como hoy en día muchos cristianos quieren utilizar un mensaje evangelístico así, suave, que no agreda, que no ofenda, que no incomode. Él dijo, vas a ser destruido durante 40 días si no te arrepientes. Si yo uso hoy en día ese mensaje con alguno de ustedes, de repente es en un parque predicando a alguien, tú dirías, Víctor, creo que está siendo muy cruel, muy rudo, muy insensible. ¿Cómo le vas a decir que va a ser destruido? Jonás, entonces. Jonás, su mensaje fue ese. Pero ¿sabes qué cosa? Ese mensaje tuvo el poder suficiente para que los habitantes de Nínive, una vez que escucharan, decretaran ayuno. Desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Cilicio era una ropa que de una manera en ese tiempo antiguo lo utilizaban cuando estaban en angustia, en dolor, de duelo. O también era una manera de mostrar de que se despojan de sus comodidades y comienzan a usar ropas ásperas. O sea, como mostrar de que no están tranquilos, de que están angustiados, de que están arrepentidos, de que algo sucede en su vida por lo que han escuchado. Esto es muy común en esa época. Las personas se vestían de esta manera, se ponían cilicio, que era la piel de la cabra, es áspera. Se sacaban toda la ropa y se ponían eso en su cuerpo. Tenerlo era incómodo. Te picaba, te hincaba. Pero ellos lo hacían eso como una forma de mostrar lo que estaba sucediendo en su interior. Y estas cosas que vemos que decretaron ayuno y se vistieron de cilicio, era una muestra clara de arrepentimiento. No solamente dijeron nos arrepentimos, sino que lo mostraron con acciones, desde el mayor hasta el menor. Toda la población se involucró en este decreto de ayuno. ¿Y sabes qué cosa? En el versículo 5 fue una iniciativa del pueblo. Pero en el 6, la noticia de que un predicador extraño estaba por las plazas, por los mercados, llegó a sus oídos, de que había un predicador. Y versículo 6, mira lo que pasa. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. La noticia no iba a demorar en llegar al rey. Solamente tenías que salir a la ventana y ver que todo el pueblo estaba con una ropa que normalmente no usaban, el cilicio. Algo está pasando. Se enteró el rey que había venido un tal Jonás predicando juicio sobre Nínive, pero que había esperanza si se arrepentían, y él no perdió el tiempo. También se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, de la ropa elegante que tenía, y se puso la piel de cabra, mostrando duelo, arrepentimiento. Y mira lo que continúa diciendo. Y luego ordenó que por mandato suyo y de sus altos personajes se proclamara en Nínive este decreto. Ningún hombre, ni animal, ni tampoco ningún buey, ni oveja, debe probar bocado ni alimento alguno, ni beber agua. Ayuno para todos. Al contrario, dice, hombres y animales por igual deberán cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas.
Lo han digitado mal, creo. O es otra versión, ¿verdad? Sí, es otra versión, ¿no? La voy a leer en la versión normal porque lo tengo. Versículo 8. Dice, ningún hombre ni animal, ni tampoco ningún buey ni oveja debe probar bocado ni alimento alguno. Versículo 7 al final. Ni beber agua. Versículo 8. Bueno, esta es la reina, la contemporánea. A ver. Esta es la contemporánea. Y ahora sí. 8. 7, vamos a leer otra vez de 7. ¿eh? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les des de alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ese fue el decreto del rey. ¿Quién sabe? Tal vez Dios no nos destruya, se arrepienta, quite su ira, se calme y no vamos a morir. Pero fue el rey, el líder máximo de Nínive, que decretó eso. ¿Y sabes qué cosa? Hasta los animales estaban involucrados en esto. A los animales no les den de comer tampoco. No solamente los hombres tenían que hacer ayuno, sino también los animales. Y vístanlo de cilicio. Imagínense eso. ¿Cómo podía ser, no? De que le pongan esa piel. Pero esto lo que estaba mostrando, hermanos, era el corazón completamente arrepentido del rey. Completamente arrepentido del rey. Toda persona que respire oxígeno, hombre, animal, clamen a Dios. Quizás se arrepienta de la ira que va a mandar a nuestro pueblo. Y qué bueno que un líder, el rey, sea quien encabece este arrepentimiento de toda la población, ¿no? Porque eso de una manera influye mucho en los que están a su alrededor. Hay hogares, hay familias, esposos, esposas, que a veces están viviendo una vida a medias en su cristianismo. Y es el hombre, la cabeza, la que debería tener esa iniciativa para acercar otra vez a su familia a Dios. Porque a veces la mujer y los hijos esperan que eso pase para que recién puedan venir nuevamente a Dios. Y este gran líder o este líder vino y proclamó esto. Entonces, hermanos, vemos que toda la población de Nínive, desde el más grande hasta el más chico, desde los animales hasta el rey, todos se habían arrepentido. Y la forma de mostrarlo era cómo se estaban comportando externamente. Estaban con cilicio y cenizas, todos arrodillados al suelo, postrados, prácticamente desnudos, pero con algo que los cubría que era áspero. Imagínate Jonás. Imagínate al predicador Jonás, que después de varios días está predicando, que vea a más de 200,000 personas, que es la cantidad que se piensa que había en esa época en la ciudad de Nínive, que todos estaban arrepentidos. Hermanos, ese es el sueño de un predicador. Ese es el sueño de cualquier persona que evangeliza en las calles. El mensaje que dan a las personas las ponga de la manera en que estaba la gente de Nínive. Es el sueño, es mi sueño también, de que en algún momento cuando esté predicando en un lugar donde hay más de 5, 10, 20 personas, todos se arrepientan. Imagínate Jonás viendo ahí
que el mensaje dado estaba produciendo frutos. Ahora, vio un arrepentimiento genuino. Pero ¿qué es lo que produjo o qué es lo que llevó a que eso pasara? ¿Por qué tanta gente, hermanos, no 5, no 10 ni 20, ¿por qué tanta gente estaba ahora arrepentida? ¿Por qué? ¿Qué escucharon? ¿Qué pasó? Jonás había llevado el mensaje de Dios. ¿Y sabes qué cosa? El mensaje de Dios tiene el poder de hacer esto. Él no lo cambió, ni lo mejoró, ni le quitó nada. Él dijo tal cual lo que Dios le dijo que dijera, Él lo dijo. Y cuando tú das el mensaje verdadero, el evangelio verdadero, lo que vas a poder ver, a veces en el momento, pero a veces también a largo plazo, es frutos de arrepentimiento. No puedes tener un arrepentimiento genuino, verdadero, si es que no has recibido el mensaje verdadero. En verdad, no puedes. La palabra de Dios es ese mensaje, la cruz de Cristo. Ese es el mensaje que la gente de la calle necesita escuchar. Y por más que la gente diga, ese mensaje ya es pasado de moda, que no es suficiente, ahora en la actualidad, en la modernidad, se necesita otra cosa, distinto, que la gente lo pueda recibir con mayor gozo. Hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, hay que quitar algunas cosas. Eso es lo peor que puedes hacer, hermano. Cambiar el evangelio, acomodándolo a lo que la gente quiere escuchar. Por eso existe hoy en día el evangelio de la prosperidad. ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Dios quiere que seas rico. ¿Verdad? Si eres pobre, es porque tienes falta de fe. Tus deudas a Dios. 0 enfermedades. ¿Quién quiere eso? ¿Quién no quiere eso, hermanos? ¿Quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere estar sin enfermedades? Ese mensaje es el que hoy día da muchas iglesias. Pero el mensaje verdadero es este. Que Dios te manda hoy que te arrepientas de tus pecados y que pongas tu fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Que creas en Él. Pero arrepiéntete. Ese es el mensaje. Pero mucha gente no quiere hablar del pecado, del arrepentimiento, porque sienten o creen que va a incomodar a los que escuchan. Solamente quieren llenar la iglesia. Y es fácil llenar una iglesia, hermanos, si es que yo comienzo a prometer de que vas a ser rico. Si nosotros hacemos durante un mes eso, créeme que se va a llenar la iglesia. Pero si yo le digo, estás en pecado, hermano, tienes que arrepentirte. Si no te arrepientes, no hay salvación. ¿Sabes qué? No van a venir. ¿Y sabes qué? Algunos de la iglesia se van a ir. Porque hay varias personas que han estado en la iglesia que cuando hemos tenido que hablarle de su pecado, porque era visible o porque nos contó alguien, ¿sabes qué pasó? Se fueron. Ya no están ahorita ya. Estaban en la iglesia durante un mes, 2 meses, 3 meses, pero cuando llegó el momento de tener que hablarle un pecado que era evidente en su vida, no. Eso no me gusta. Me voy. ¿Y sabes qué cosa? Si te vas por recibir una corrección de un pecado que has cometido o en un pecado que estás viviendo, deberías cuestionar si realmente eres cristiano, en verdad. Deberías preguntarte, ¿qué mensaje
recibiste al inicio para que hayas llegado acá. Porque de repente llegaste con un falso evangelio. Jonás fue claro. Dios los va a destruir si no se arrepiente. Y ese mensaje fue suficiente y poderoso para llevar a este pueblo a un avivamiento. Así que, hermanos, es muy importante que si tú vas a predicar el evangelio o evangelizar en las calles, des el mensaje que Dios ha dejado en su palabra. No el que tú crees que va a funcionar mejor. No el que tú crees de que es el adecuado para este tipo de persona. Si haces eso, estás pecando contra Dios. Que Dios no tolera que alguien le quite ni siquiera una tilde de su palabra. Prediquemos el evangelio, pero hagámoslos con el mensaje verdadero. ¿Y sabes qué cosa? En esto me quiero enfocar ahora. Jonás fue alguien que llevó el evangelio o el mensaje de Dios a un lugar desconocido. Y el resultado fue arrepentimiento y salvación. Tú hoy en día tienes una responsabilidad como cristiano de también llevar el mensaje de Dios. Jesús lo dejó clarísimo en Mateo. Vayan y hagan discípulos a todos los confines de la tierra. Predíquenle el arrepentimiento de pecados. Hermano, ¿tú haces eso? ¿Hacemos eso? Hoy en día necesitamos muchos Jonás. ¿Sabes por qué necesitamos muchos Jonás? Porque hay más maldad que antes. ¿Qué estás haciendo tú teniendo el mensaje en tus manos? Hermanos, yo también estoy dentro de ese grupo. Y lo que voy a decir de ahora para adelante es para todos. Pero mi intención es de que lo que Dios va a hablarte a tu corazón produzca algo. Predique el evangelio, hermano. Predique el evangelio. ¿Por qué vives una vida tan cómoda haciendo lo que cualquier persona que no es creyente hace? Trabaja, come, duerme, viaja, disfruta las reuniones familiares y nada más. Mientras en las esquinas, en otros lugares, la gente está muriendo sin Cristo, sin haber recibido el evangelio. Y a ni uno de nosotros nos interesa esa verdad. ¿Qué haces? Llegas a tu casa y pones tu película en Netflix, o lo único que te interesa es trabajar. Nada más, trabajar. O que tu familia llegue a tu casa y pasemos un tiempo bonito. Nada de eso es malo. Es bonito hacerlo. Yo lo hago. ¿Y qué con lo otro? ¿Qué con lo otro, hermanos? ¿Quién lo va a hacer? Es muy triste, hermanos, que como cristianos no nos interese el perdido. No tengamos amor al perdido. No, Víctor, es que yo trabajo, tengo 2 hijos, 3 hijos, tengo un hijo. Y igual puedes hacerlo. Debes hacerlo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que a muchos de nosotros no nos interesa, en verdad. No nos interesa. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has hablado de Jesús, del evangelio a alguien? Piensa,
La última vez. Yo quiero separar en invitar a alguien a la iglesia que predicarle a alguien. No está mal invitar a alguien en la iglesia, hay que hacerlo. Este domingo hay que invitar a alguien. Pero yo no estoy hablando de eso, lo cual es bueno hacerlo. Yo estoy hablando, ¿cuándo ha sido la última vez que has predicado a alguien? Cuando pasas por tu barrio y ves a los vaguitos que están ahí, ¿por qué no te acercas y les hablas? O a tu vecina que está a tu lado, o a tu casera del mercado. Hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Y sabes qué? Yo creo que como iglesia estamos fallando en eso. Toda la iglesia está fallando en eso. Hubo un tiempo en que nosotros evangelizábamos en los carros, en las losas deportivas, en los colegios. Pero hace muchos años lo hemos dejado de hacer como iglesia. ¿Y sabes qué? Muchas de las personas que están en la iglesia, hoy, de repente hoy día no han venido, pero el domingo, llegaron porque alguien de nosotros o todos nosotros llegamos al parque donde estaba sentado. ¿Y sabes qué? En el parque sigue habiendo gente. Y necesitamos predicar, hermanos. Sal de tu comodidad. Sal de tu zona de privilegio. Sal de ahí ya. Salgamos de ahí. La vida cristiana es más que lo que vives, hermano, día a día. Es más que eso. ¿Tú crees que Manolo enseñó eso hace poco? ¿Tú crees que Jesús vino a este mundo y dio su vida por nosotros solo para que te sientes y te vayas al día siguiente a trabajar y vengas el domingo y te sientes y escuches y te vayas otra vez? ¿Para eso murió solamente Jesús? No, hermano. Pero ¿sabes qué? Estamos fríos, muy fríos en eso. Yo quiero poner un reto para toda la iglesia. Es que salgamos a predicar, hermanos. Pero ¿sabes qué? Varias veces hemos hecho invitaciones hace mucho tiempo y vienen 3, 4. Pero si te digo, no ahora quizás porque sé que ahora hay COVID, pero si no hubiera COVID y yo digo, vengan a mi baby shower, todos vienen. No porque sea yo. Si cualquiera hace una reunión en su casa cuando no era tiempo de COVID, todos van. Yo hice mi cumpleaños hace 3 años, 4 años en la casa de mi mamá. Y yo recuerdo que muchas personas que están acá fueron, con sus hijos inclusive. Vamos a predicar este sábado. No puedo. ¿Por qué? Mi hijo. Ay, pero vi una foto que te fuiste al zoológico con él. ¿Cómo haces eso y no puedes venir? Se puede. ¿Sabes qué pasa? No quieres. Spurgeon dijo esto. Si tú no tienes interés que la gente sea salva, no eres salvo entonces. Has recibido un regalo que no mereces. Yo he recibido un regalo que no merezco. Es un regalo, hermanos, que te da la vida eterna. Pero ¿sabes qué? No quieres compartir ese mensaje o ese regalo con otra persona que se está muriendo. Y eso es triste. Eso es muy cruel. Eso nos pone en la misma condición que un ninivita. Teniendo tú la cura, no le das al enfermo. Eso es cruel, en verdad. Ah, Víctor, lo que me estás diciendo es que deje de trabajar, descuide a mis hijos y no haga nada y predique así. Entonces, no te estoy diciendo eso. Solamente lo que te estoy diciendo es que busques hacerlo y lo hagas. Y sabes que todos los días tienes oportunidades.
Porque vas al mercado, ¿no? Ahí está tu casera, háblale. Trabajas en taxi, ¿no? Háblale a tu cliente que sube. Eres mecánico, ¿no? Háblale. Trabajas en una empresa, háblale a tu compañero en la hora de almuerzo, no en tu trabajo, no en el horario de tu trabajo porque te van a votar, porque no estás cumpliendo tu hora. Pero en la hora de tu refrigerio, háblale. Es momento de levantarnos como iglesia en esa área, hermanos. Dios añade cada día a los que van a ser salvos y trae a su iglesia. Eso es verdad. Pero eso es la soberanía de Dios, es algo que Dios se encarga de hacer. Pero nosotros por nuestro lado necesitamos hacer algo. ¿Y sabes qué? Yo quiero que hoy día no duermas, sino te propones hacer algo con lo que hoy día has escuchado. No duermas. Ya basta de estar muy relajados, hermano. Y eso va para mí también. Les voy a dar un reto. No lo voy a decir ahora. Los voy a sorprender. Así que estén preparados, flexibles para lo que puede pasar. No les voy a pedir algo malo por si acaso. Les voy a decir, vamos a predicar. Y yo espero que todos nosotros, que para mí también va a ser difícil, digan, amén, heme aquí. Necesitamos mucho Jonás, hermanos. También es importante, esto ya es otro tema, el mensaje que prediquemos sea el correcto. Porque capaz tú dices, Víctor, yo quiero compartir, pero no sé qué decir. Ya, si tú eres esa persona, igual ven. Y ahí vas a aprender cuando estés al lado de la persona que sí sabe. Pero no hay excusas. Entonces, hermanos, necesitamos predicar el evangelio, necesitamos llevar el mensaje de Dios, porque hay muchos barrios, ciudades, pueblos que están como Nínive. ¿Sabes qué cosa? Si mucha gente no tomara en serio este mensaje de predicar, nuestra iglesia no existiría. Porque para que hoy exista nuestra iglesia, hermanos, alguien tuvo que tomar en serio lo que yo estoy diciendo ahora. Alguien tomó en serio, alguien dijo, es verdad, tengo que hacer algo. Y por eso existe San Juan. Porque esa persona hizo algo. Y siempre mencionamos que esa persona es Óscar. El gordito blancón que ven acá los domingos, él comenzó esta iglesia. ¿Y sabes qué cosa? Él pasó hambre. Él dormía en lugares que no eran su casa. Él hasta tuvo discusiones con su familia porque consideraban que era loco, que perdía su tiempo. Y mira lo que sucedió. Eso es lo que va a suceder si tú tomas en serio lo que Dios te está diciendo hoy día. Jonás no quería ir a Nínive, pero mira la experiencia que ahora estaba viviendo. Toda la gente convertida. Y no te imaginas el gozo que produce en tu vida ver a alguien que después de darle el mensaje de Dios te diga, quiero entregar mi vida a Jesús. Eso vale más que trabajar, hermanos. Eso no tiene comparación con nada. Y la Biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¿Sabes qué cosa? Ahora no hay fiesta. No estamos haciéndolo. Tómalo como algo personal. Te estoy diciendo a ti. Así tómalo. Tómalo como algo tómalo como una acusación, en verdad. Mírame mal si quieres. Pero lo que te estoy diciendo es la verdad. Hay dos versiones de Jonás. Una que recibió el mensaje y lo desechó. Y el otro Jonás que recibió el mensaje y se levantó y predicó. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? ¿Dónde vas a estar mañana tú? No seas tímido.
Si no sabes y si quieres hacerlo, acércate a mí, a Javicho, a Viviana, a Liz y habla. Ya, yo lo quiero hacer, Víctor. No sé cómo hacerlo, hasta inclusive estoy temblando decirte esto, pero quiero hacerlo. Pero no te vayas, ni hoy, ni el domingo, ni cualquier día, te desconectes de esta verdad, hermano. Peor que estamos en tiempo de COVID. Muchos de tus vecinos han fallecido y no hemos hecho nada. Versículo 10 para terminar. Y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Al ver Dios lo que hicieron. En la Reina Valera del 60 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Sabes qué? Esta es una mala traducción porque Dios no se arrepiente, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se arrepiente. Dios no es que dice, me equivoqué, lo siento. No, Dios sabe todo, el pasado, presente y el futuro. Solamente que tratan de utilizar esta frase o esta palabra para que nosotros podamos entender, como tenemos una mente limitada, no habría otra palabra que se podría usar, pues. Entonces lo que trata de decir es que Dios desistió de hacer lo que había dicho que iba a hacer. Eso es lo que dice, lo que significa esto. Pero ¿por qué sucedió? ¿Por qué Dios ya no dio juicio? Al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino. Dios vio que su arrepentimiento era genuino, verdadero, legítimo, y por eso detuvo su juicio. Detuvo su juicio. Dios no cambió. ¿Sabes quién cambió? Los ninivitas. Ellos fueron los que cambiaron. Y por eso Dios ya no los castigó ya. Esto es lo que dice en Jeremías. No tienen que ir, miren en la pantalla nomás. En cualquier momento puedo decir de algún pueblo o reino que lo voy a arrancar, derribar o destruir. Pero si ese pueblo o reino se aparta de su maldad contra la cual hablé, yo desistiré del daño que había pensado hacerles. ¿Sabes cuál es la promesa de Dios? Es, yo te destruyo si no te arrepientes. Este pueblo se arrepintió y ya no recibió el juicio. Romanos, para terminar. 10, 14, 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Esas son preguntas que te debes hacer. ¿Cómo va a creer la gente en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer si nadie les predicó, si no han oído por quién deben creer? Tú tienes que ser ese instrumento. ¿Quisieras predicar el evangelio? Alza tu mano si estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, bájala. Pero si quieres predicar, pero tienes miedo, pero quieres hacerlo, alza tu mano. También quiero hacerlo, hermanos. Yo quiero ser parte de este pueblo de Dios que anuncia las virtudes de aquel